En la clase de hoy pues estaremos cubriendo el tema de comparadores y dentro de los comparadores los dos configuraciones más sencillas que son la configuración inversora y la no inversora. En esta sección del curso estaremos viendo y hablando sobre comparadores. Y comparadores pues son circuitos integrados que los trabajamos con amplificadores operacionales, ¿verdad? Para comparar niveles de voltaje entre los voltajes que se le pongan a las entradas de ese operacional. Así que él va a estar comparando esos dos voltajes a las entradas del operacional y va a estar trabajando con saturación, ¿verdad? Por lo que a la salida de los pan lo que vamos a estar obteniendo es siempre o más o menos VCC, ¿verdad? Así que la razón de que va a estar trabajando con saturación es porque en los comparadores pues no va a haber un feedback entre la salida y la entrada, ¿verdad? Como lo habíamos visto en amplificadores con retroalimentación negativa, donde su ganancia estaba limitada por un valor, ¿verdad? De la resistencia que poseía el circuito. Pero en los comparadores, ¿verdad? Al no tener ese paso, no tener el paso de retroalimentación entre la salida y la entrada, ¿verdad? No hay nada ahí. Entonces, lo que trabaja el operacional es con la ganancia de open loop. La ganancia de open loop, que es la ganancia que habíamos definido en los amplificadores operacionales como que era infinita en el modelo ideal, pero que en el modelo práctico es bien grande. Por lo tanto, cuando uno hace o aplica la ecuación del voltaje de salida, que es la ganancia por el voltaje de entrada, ¿verdad? Porque la ganancia se define como el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Si despejamos eso para voltaje de salida, pues tenemos la ganancia por el voltaje de entrada, que es lo que tenemos aquí. Y entonces, al yo tener una ganancia bien grande, ¿verdad? O infinita, como decimos, no importa el valor cuán pequeño de Bin del voltaje de entrada yo ponga, siempre se va a saturar. Y como siempre se va a saturar, entonces a la salida de los comparadores voy a estar obteniendo más y menos VCC, ¿verdad? Más y menos VCC. Va a estar variando la salida entre más VCC y menos VCC, o sea, entre saturación. Y eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Cuando habíamos estudiado la gráfica del voltaje de salida en términos del voltaje de entrada del OPAM, ¿verdad? Porque él está limitado por lo que sea VCC y menos VCC. Ahora, mientras se mantenga en esta región que llamamos la región lineal, pues ahí voy a tener amplificación sin saturación. Ahora, una vez me pase de esa región lineal y entre aquí a la región de saturación, no importa qué Bin yo le ponga, ¿verdad? Como la ganancia es tan grande, siempre se va a saturar, ¿no? Así que puedo estar en la región de saturación positiva como en la región de saturación negativa. Y es lo que va a ocurrir con la salida de los comparadores, ¿verdad? Ejemplo de aplicaciones, ¿verdad? Uno se pregunta dónde es que se ven este tipo de circuitos en la práctica real. Pues aquí en este circuito tenemos un ejemplo de un sensor de temperatura que va a censar la temperatura del lugar donde esté conectado y va a afectar a su vez, ¿verdad? Al final del circuito, en la salida, un relay. Un relay. Y acá tenemos un sensor de temperatura. Y en el medio de ese circuito, ¿verdad? Entre la entrada y la salida, voy a tener un op-amp que va a estar haciendo funciones de comparación. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues el sensor de temperatura, dependiendo de cuál sea, ¿verdad? Si es uno del cual su resistencia varía con la temperatura, quiere decir que
en este circuito que tenemos aquí hay un divisor de voltaje con esta fuente. Y entonces, dependiendo de la variación de la temperatura, va a variar la resistencia del sensor, por lo tanto va a variar el voltaje que tengo en ese punto o en esa entrada del op-amp, y el cual se va a comparar con este voltaje que va a haber en el terminal no inversor, ¿verdad? Que le llamamos voltaje de referencia, y va a estar comparando constantemente, ¿verdad? Ese voltaje que viene del sensor, ¿verdad? A través de ese divisor de voltaje, con ese voltaje de referencia. Y entonces a la salida, pues uno va a obtener, dependiendo del tipo de circuito, ¿verdad? O más VCC o menos VCC, o si es un one source como es este caso, o más VCC y 0 voltios, ¿no? Así que si tengo más VCC, cuando pase más VCC tengo voltaje en la salida del op-amp, por lo tanto, como tiene un transistor va a haber corriente de la base del transistor, por lo tanto va a haber corriente en el colector, corriente en el emisor, y esa corriente pues va aquí, según este circuito, a activar un LED y va a activar el relay. Así que una vez active el relay, ese relay abre o cierra contactos para realizar alguna función, ¿verdad? En el caso de la vida real, pues sería un control de aire, ¿verdad? Un controlador de aire acondicionado pudiera ser, donde según la temperatura que sense en el cuarto deseado, va a mandar una señal a la salida para que abra o cierre el relay, ¿verdad? Que posiblemente controle la máquina de aire, ¿verdad? Para, dependiendo de la temperatura, pues que se apague la máquina cuando el cuarto esté frío, y que prenda la máquina cuando el cuarto llegue a una temperatura que sea la que la persona, ¿verdad? Desee tener dentro de ese cuarto. Así que aquí podemos ver, ¿verdad? Esa aplicación de un comparador. Y que eso son parte de las aplicaciones de estos tipos de circuitos. Dentro de las configuraciones de comparadores, pues hay muchas, pero las dos más sencillas, las dos más básicas, en las cuales todas las demás se van a derivar, va a ser el comparador no invertidor y el comparador invertidor. De las otras configuraciones se van a derivar de estas dos, ¿verdad? De las dos más básicas. Si es comparador no invertidor, pues lo que vamos a tener es un circuito de op-amp, ¿verdad? Como este, con una señal entrando por el terminal no invertidor. Así es como lo vamos a identificar. Y entonces eso va a comparar con un voltaje que le pongamos al otro lado, o en la otra entrada del op-amp, en este caso la negativa, con este voltaje que tengo aquí, que es el voltaje de referencia, que en este ejemplo pues está comparando con 0, porque esa patita está conectada a 0 voltios, a ground. Pero que más adelante vamos a ver otras configuraciones donde va a comparar con un voltaje específico, ¿verdad? Pero la configuración más sencilla sería esta, comparando con 0 voltios. Y entonces el modo de comparación sería: si el voltaje de entrada es mayor de 0, el voltaje de salida se va a ir a más VCC. Así que cuando vamos aquí a la gráfica, si el voltaje de entrada es mayor de 0, y esto es 0 aquí, y es mayor toda esta porción hasta este punto donde ya cambia a menor de 0, pues en mayor de 0, como es non-inverting, se va a más VCC. ¿Ya? Y luego menor de 0, les dice aquí, si veis es menor de 0, el voltaje de salida se va a menos VCC, que es lo que tengo aquí. Así que en este caso, en este comparador no inversor, pues va a estar variando, ¿verdad? Entre más y menos VCC. Si Vin es mayor, pues se va a más VCC, y si Vin es menor, se va a menos VCC. Ese es todo el funcionamiento de este comparador non-inverting, no inversor. Tenemos un ejemplo aquí con valores, ¿verdad? Si en este caso tengo una señal de 2 voltios pico de entrada, sé que es non-inverting porque está entrando la señal AC en el positivo del op-amp, está comparando en este caso con 0 voltios,
Así que lo que quede por encima de 0, que es toda esta porción hasta aquí, se va a ir a más BCC. Y por debajo de 0 voltios se va a ir a menos BCC. Y me va a estar variando entre 12 y menos 12, que es el BCC que tiene este ejemplo en particular. Así que eso es todo lo que hace este comparador non-inverting. Si nos vamos al comparador invertidor o el inverting, pues al revés. Entonces ahora el BIN va a entrar por la patita inversora del OPAN, la patita 2 si estamos trabajando con el 741. Y la 3, que es la no inversora, pues es donde voy a tener el voltaje de referencia con el que voy a comparar, ¿verdad? En este caso está ground, así que el más sencillo sería 0 voltios. Por tal razón, la forma en que compara es si BIN es mayor que 0, ahora Vout se va al opuesto, a menos BCC. Y si BIN es menor que 0, ahora Vout se va al opuesto, a más BCC, porque es inverting, ¿verdad? Así que aquí en la curva, toda esta porción está por encima de 0, es mayor, pues ahora se va a ¿qué? A menos BCC. Y toda esta porción que está por debajo de 0, ahora se va al opuesto, a más BCC. Y así es como trabaja este comparador inverting, ¿verdad? Así que va a ser el opuesto de lo que entra, ¿verdad? Porque es inverting. Si vemos entonces un ejemplo, ¿verdad? Con valores, digamos que tenemos este circuito, tengo un voltio pico a la entrada, sé que es inverting porque entra por la patita inversora del OPAN, compara con 0 voltios porque eso es lo que hay conectado a la patita no inversora. Así que cuando BI sea mayor que 0, se va a ir a menos BCC. Así que toda esta porción hasta aquí a menos BCC. Y toda esta porción por debajo de 0 se va a ir a más BCC. Y en este caso es 12 y menos 12, por lo tanto la salida va a estar oscilando, ¿verdad? Una señal cuadrada entre 12 y menos 12 voltios. Así que con esto terminamos esta sección de los comparadores, en este caso configuración no inversora e inversora.